Buenas tardes con todos. Esta es la presentación de mi trabajo final que se titula Una ciudad para la fábrica, Chiclín y Hershey, dos proyectos urbanísticos en Latinoamérica oligarca, donde presento dos casos de Hershey en Cuba y Chiclín en el norte peruano. Entonces, comenzando por el contexto latinoamericano del siglo XX, nos encontramos ante un primer globalismo donde el progreso se dirige a emular los hábitos y la arquitectura de las potencias, especialmente Inglaterra en el caso de Perú y Estados Unidos en el caso de Cuba. Entonces Latinoamérica está en una condición de monoexportadora en su mayoría. En Cuba es bastante conocido la dependencia que tienen de la industria del azúcar. Y Perú, si bien no es monoexportador, tiene varias industrias, la minería, la zona manufacturera y también el azúcar. Voy a profundizar en el papel de los burgueses del azúcar más adelante. Y entonces hay una oligarquía generalizada donde hay una élite terrateniente que es la clase gobernante y por esto los proyectos de industrialización son la garantía del progreso para los países latinoamericanos. Entonces llegamos a los antecedentes del contexto cubano. Las inversiones americanas llegan de manera intrusiva gracias a que hay una clase trabajadora que necesita de tener presencia urbana y hay una élite subordinada que depende mucho del capital extranjero. Así que hay un boom de inmigración de empresas estadounidenses que llegan a hacer sus materias primas en Cuba. Y entonces Hershey ve como Cuba el lugar perfecto para fundar su gran planta de materias primas, porque la gran influencia que tiene Estados Unidos sobre Cuba le garantiza una muy poca competencia contra las plantas azucareras nacionales, que la industria está casi dominada por Estados Unidos, y una completa protección también de sus empresas, ya que Cuba depende tanto de este capital extranjero que no les va a perjudicar ni hacer algunas leyes a favor de los nacionales. Y entonces con esto nace el fenómeno de los BATEI. Los BATEI son estas medidas donde empresas norteamericanas llegan, hacen fábricas en Cuba y a la par tratan de hacer unas microciudades o unos pequeños pueblos dentro de estas fábricas. Y de estos, Hershey es el más célebre y también el que llegó más lejos. Y bueno, con respecto al Perú, hay una peculiaridad muy grande que es la reconstrucción nacional. Perú pierde la guerra del Pacífico y reflexiona sobre lo que está mal con el país, sobre qué está haciendo mal y qué necesita corregir para ser una potencia. Y claro, llega el proyecto de industrialización del Perú, pero también con este enfoque, digamos, nacionalista. Ese proyecto latinoamericano se combina con el nacionalismo. A la par, la oligarquía logra tener autonomía. Después de la Guerra del Pacífico, Perú sí llega a depender muchísimo del capital extranjero, pero la burguesía del azúcar logra tener una cierta autonomía, una cierta independencia, y esta independencia es vista también con un ideal nacionalista de ser autosuficiente. Y entonces, justamente estos varones del azúcar son representantes de la burguesía peruana en sus regiones y si echamos un vistazo a los grandes proyectos urbanos, sociales de esta época, son guiados todos por los grandes terratenientes, los riquets en Arequipa y en caso del norte, los Larco. Entonces se empiezan a edificar los proyectos urbanos. En Hershey, Milton Hershey llega a emular el gran centro chocolatero que tiene en Pensilvania en Cuba y lo inaugura en 1918. Entonces, con esta gran inversión, Hershey se vuelve el gran centro azucarero a nivel nacional. El bate azucarero en sí, como fenómeno, genera una experiencia urbana dentro de cada central azucarera.
Esto es parecido a lo que ocurre con los varones del norte, el gran trabajo que hicieron sobre reformas sociales. Y bueno, esto también naturalmente crea un proletariado rural que tiene sus necesidades y se encuentra estable, tiene una estabilidad familiar dentro de la planta. Igualmente, la fábrica conforma una unidad urbana con la comunidad que genera y también crea un paisaje rural en la zona, un paisaje cultural en las zonas rurales. Y hay una gran inversión en toda la construcción dentro de estas épocas. Y Hershey lo que plantea es no solo crear la gran planta de materia prima modelo, sino también la ciudad modelo junto con esta. Entonces hay un ideal de construir un centro urbano norteamericano que provee servicios variables con el estado de la empresa. Es decir, en los años 20, Hershey tuvo una grave crisis y los servicios pararon, los buenos sueldos bajaron, ya dejó de ser una vida tan armoniosa para los trabajadores, o sea que respondía a cómo le iba a la empresa en el mercado. Chiclin, en cambio, estaba inspirada con este discurso nacional y en ese proceso, ese proyecto de industrialización del Perú, se encontraba que los trabajadores limeños se encontraban en un estado de degeneración muy grande, que en la ciudad de Lima pues había muchos males, muchos vicios, muchos problemas degenerativos, prostitución, alcohol. Por lo tanto, se creía, Larco junto con otros intelectuales de la época, creían que se puede salvar al trabajador, pero también se puede corromper. Por lo tanto, si vamos a construir una ciudad en una hacienda, hay que hacer que esta hacienda sea un campo de protección contra esos males y esos vicios. Entonces los ideales nacionalistas se apoderaron de todo el proyecto de la empresa. Querían hacer la ciudad modelo también, eh, pero a diferencia de Hershey, Larco realmente nunca se movió conforme a los movimientos del mercado. Es decir, Chiclín también tuvo una crisis en la década de 1910, pero siempre se mantuvo fijo con su proyecto moralizador de los trabajadores. Nunca fue un objetivo secundario o opcional. Y bueno, en realidad con cada nueva obra que iba implementando el arco, no veíamos como una evolución de cómo evolucionaba el proyecto, sino siempre fue el mismo, solo que eh, con cada obra nos dábamos cuenta de la naturaleza del proyecto. Y esto tiene un doble propósito. Por un lado, hay refinar los métodos de trabajo y refinar la salud física y moral del trabajador. Es decir, el trabajo tiene un rol civilizador en este contexto. Y Larco está convencido de que así se crea un círculo virtuoso entre los Larco, los obreros, la empresa y el país, donde todos salen ganando. Los Larco por las utilidades, los obreros por los servicios y se mejoran, digamos. La empresa porque se va implementando más ciudades, más servicios y el país porque tiene mejores trabajadores. El círculo virtuoso de Hershey es muy corto, es simplemente las utilidades de Hershey y los servicios de los trabajadores, pero no hay ningún ideal nacionalista detrás de eso. Entonces, como ya mencioné, no hay objetivos secundarios y Larco da unos términos muy innovadores para la administración de la época. Habla de capital humano, que luego evolucionaría a lo que conocemos como recursos humanos hoy en día. Habla de que es indispensable mantener el buen nivel intelectual y moral, todo con un mensaje patriótico. Habla del deseo patriótico de edificar la clase obrera. Y entonces, con estas ideas, empiezan a planificar la urbanización de las fábricas. En Hershey se quiso emular a Pensilvania, donde Milton Hershey había fundado algunas ciudades con criterios urbanísticos. Y quería edificar el pueblo modelo
definido con una serie de facilidades comunitarias, así como el carácter autosuficiente de los conjuntos industriales. Y algo peculiar es que se ubicó en el corazón de la zona azucarera, donde requirió a los trabajadores más olvidados por otras plantas cubanas y americanas. Es decir, las otras plantas se ubicaban en zonas más o menos cercanas a La Habana, pero Hershey sí digamos que penetró bastante en la zona rural. Y bueno, Hershey se inspira en modelos urbanísticos de Pullman, Cadbury y Ambridge en Inglaterra y otro en Chicago. Y digamos que se quedó impresionado con el proyecto de barrios obreros que había allí, así que quiso combinar estos estilos y planteó que de esta manera iba a ser la urbanización y el control de la sociedad en Hershey. Planteó Hershey también en una segregación. El Batey estaba dividido en norte y sur. En el norte estaba la zona de los administradores, los gestores, los jefes, y en el sur estaban los obreros. También Hershey cuenta con una gran cantidad de jardines, esto por un afán de tener un sentido de control sobre la naturaleza, y posteriormente llegó inmigración de haitianos y jamaiquinos. En cambio, la planificación urbana de Chiclín, pues Larco ya había colaborado con proyectos urbanos en Lima, ya estaba edificios en la avenida Colmena o el Hospital Víctor Larco Herrera, y con estos mismos ideales se construyen los primeros barrios obreros. La ingeniería social también está presente porque habla sobre la necesidad de crear edificios para la recreación, como teatros, campos deportivos, bibliotecas, incluso un museo. Y para los barrios obreros contrataron a un arquitecto italiano con estos parámetros, ¿no? De salubridad, estética y comunidad, con parámetros higienísticos. El arco le daba mucho valor a la virtud doméstica, es decir, a construir la casa individual, porque creía que esta experiencia urbana de Chiclín iba a disciplinar a la clase obrera. Entonces, hay algo también muy interesante que es el rol de la tecnología. En el caso de Hershey, Milton Hershey demostró bastante orgullo en su versión tecnológica, tanto que revistas académicas de Estados Unidos publicaban sus logros, pero se presionaron más porque Hershey era el que hizo posible que llegara la electricidad a estas zonas rurales de Cuba. Y lo mismo pasaba en Chiclín. En las exposiciones industriales alababan, claro, la actualización tecnológica que había, el método científico, pero también la calidad de vida de los obreros como parte de la exhibición científica. En los servicios, esas son dos cosas que tienen en común. No tienen municipio, no tienen alcalde, pero sí instituciones. Por lo tanto, la empresa sirve como el Estado en estas zonas. Y tienen mejores condiciones que en la metrópolis. El trabajador de Hershey vive mejor que en La Habana. E igualmente, el Larco se esfuerza en demostrar que el trabajador de Chiclín tiene mejor sueldo, está mejor alimentado que el trabajador de Lima. Hershey trae escuelas y la educación se basa más que nada en la capacitación básica de trabajos técnicos y también de traer la cultura corporativa a los niños de Hershey. Es decir, el trabajo tiene como que un rol reformador. Tiene el supuesto de que la cultura corporativa de Estados Unidos va a mejorar las sociedades. Y esa segregación también se nota en los edificios. Hay mansiones, barracones, oficinas, hoteles y un campo de golf para los gerentes. Y hay otros edificios para la clase trabajadora. Los servicios en Chiclín son mucho más comunitarios porque están destinados a contribuir al refinamiento moral e intelectual. Y claro, tiene este tipo de lemas, ¿no? Tenemos construir una nación si le ofrecemos una legión de niños fuertes y saludables. Ya llega el fin de estos proyectos urbanos, en el caso de Hershey, primero con la Revolución Cubana, cuando la influencia de Hershey se ve disminuida en la zona y se nacionaliza, ya es parte del Ministerio del Azúcar.
Y finalmente, tras la tarea Álvaro Reynoso en 2002, donde se reordena la industria azucarera, y con el cierre de la fábrica se desvinculan a los trabajadores, y en este caso los pobladores, y tienen que dejar estos barrios tradicionales donde han vivido ya 3 generaciones. Y en el caso de Chiclín hay un desinterés progresivo de los Larco hasta la reforma agraria. Cada vez menos intervienen y actualizan los servicios. Y con la reforma agraria, pues los obreros tienen la oportunidad de dirigir la empresa. Pero irónicamente, la educación los jugó en contra. Todo este servicio en colegios, escuelas, nunca se actualizó y digamos que no estuvieron preparados para las circunstancias ya de los años 60, 70, 80. Estaban preparados más para un idealismo de los años 20. Y de esta manera entraron en crisis y como ven ahora son casi pueblos fantasma. En el caso de los Bateys de Cuba es un caso bastante dramático porque hay mucha chatarra, mucho maquinaria abandonada que se está oxidando y es prácticamente basura, una basura monumental. No saben qué hacer con ella. Y el caso de Chiclín, pues es una población que está envejeciendo bastante. Ya la generación más jóvenes está migrando y está quedando cada vez más como un pueblo fantasma. Pero hay un interesante movimiento para, digamos, reivindicar estas zonas. Todas las instituciones de Hershey y Chiclín son hoy obsoletas y están desactualizadas, excepto en el caso cubano, la hotelería, porque Hershey es un lugar bastante turístico hoy en día y los deportes, en el caso de Chiclín, su equipo de fútbol, que es, digamos, la única institución que sigue vigente y sigue actualizada comparado con los demás. Y hay una resistencia a abandonar esta comunidad. Cuando Chiclín en los 90 pasó a ser propiedad de Cartavio, los pobladores de Chiclín hicieron huelgas y de esta manera se creó como que una comunidad independiente, ya Chiclín como un pueblo. Y claro, estas dos zonas están haciendo presiones para que lo reconozcan patrimonialmente como claro, patrimonio del país o patrimonio de la región. Y están viviendo bastante del turismo. Y aquí hay una cita del caso cubano que es bastante interesante, que desde el punto de vista urbanístico, eh, la planta, lo que queda de la planta, es el sostén físico de un pueblo que se ha desarrollado dentro de ese marco y que ha creado una cultura propia que no debe perderse. Ahora mismo están en este proceso de proyecto cultural y es lo que los está aferrando a seguir con vida en estas ciudades. Bueno, eso sería todo. Gracias.